con la información aquí, y el día de hoy me complace tener como primer invitado en el programa a un ex ministro de Economía, economista de profesión, ingeniero también, que espero haya tenido una linda Navidad también en compañía de la familia y que nos trae un enfoque sumamente interesante para analizar cómo va la marcha económica del país. Y digo interesante porque usualmente escuchamos mensajes optimistas sobre que nos está yendo maravillosamente bien y que la política, a pesar de todos sus vaivenes, pues ahí sorteamos nosotros el tema económico. Mientras haya un Banco Central de Reserva independiente, nada pasará, y realmente vale la pena explorar un poco el conocimiento y todas las aristas de la situación económica y de cómo hemos venido manejando, sobre todo desde el Ministerio de Economía, nuestra caja fiscal y nuestra política fiscal en general. Así que, sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida a Jorge Vaca Campodónico. Es un placer tenerlo esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, Mavila, por la invitación y sobre todo para poder darme la oportunidad de dirigirme a toda la audiencia y desearles que hayan tenido una feliz Navidad y que el año 26 sea lo Se más acerca próspero. un poquito el micro. Y chicos, en el switcher yo me estoy escuchando, por aquí también, si me ayudan para no escucharme. Gracias. Bien, estaba revisando una columna suya que se titula "El Perú frente a un caso grave de enfermedad holandesa". No había escuchado el término antes y sería interesante que nos explique en qué consiste esta enfermedad holandesa de la que estaría sufriendo la economía peruana. Bueno, para poder ponerlo en contexto la explicación, porque de otra forma quedaría un poco en el aire, las políticas en un gobierno se dividen en dos tipos. Son las políticas de corto plazo y las políticas de largo plazo. Las políticas de corto plazo son las que actualmente son las que están en boga y las que más escuchamos, que son la política monetaria y la política fiscal, ¿no? La política fiscal se refiere a tener un déficit dentro de las reglas fiscales. La política monetaria, estabilidad de precios. Claro, controlar la inflación. Claro, exacto. Entonces, en su objetivo de controlar los precios o estabilizar la inflación, el Banco Central tiene una serie de herramientas. Una de ellas, a pesar de que no se dice que es directa, porque realmente no es una intervención directa, sino en forma indirecta, es el control del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos un gran porcentaje de nuestros productos importados, si sube el tipo de cambio, inmediatamente se traduce en inflación. Por lo tanto, le conviene al Banco Central tener un tipo de cambio por lo menos estable y en base a eso controlar la inflación. Ahora bien, si el tipo de cambio, que está amarrado, digamos, en este caso al dólar, se mantiene, y como sabemos que el dólar se está apreciando en todo el mundo, eso genera de que nosotros estemos acompañando y, como consecuencia, nuestros productos exportables son menos competitivos, ¿no? Porque el tipo de cambio está valorizado. Y eso genera de que todas las actividades exportables, o sea, básicamente las exportaciones no tradicionales, sean más competitivos. Ponía el ejemplo, si nosotros comparamos nuestra moneda contra la chilena, nosotros tenemos un 40% de desfasaje, o sea, los productos chilenos llegan más competitivos a otros mercados que los peruanos. Y como consecuencia de eso, sufre básicamente la manufactura en el Perú. A ver, si entiendo bien, no es que sea necesariamente del todo positivo que el sol finalmente esté tan alto, que se precie tanto. Hay un nivel de equilibrio que es el ideal justamente para poder ser competitivos en el exterior. Exacto. Ese es un lado interesante, ¿no?, del análisis que plantea una paradoja para nuestro país y que, entiendo, está desconcertando a economistas y a empresarios. Por un lado, exportaciones mineras que alcanzan cifras récord. El cobre, el oro se consolidan junto con las agroexportaciones como pilares de la economía nacional, pero por otro lado, el sol peruano se aprecia de manera sostenida y esto, aunque ustedes digan, pero ¿cómo va a ser posible si el sol se aprecia que eso ocurra?, debilita la competitividad de la industria manufacturera y aumenta la dependencia de bienes importados y nos retorna, digamos, a esa
caramba, práctica que se ha reiterado a lo largo de nuestra historia de depender necesariamente de nuestras materias primas históricamente? Bueno, ha coincidido primero que hemos tenido, o venimos teniendo, precios récords para nuestros productos minerales especialmente y también de agroexportación. Pero básicamente porque hay una demanda internacional. Así, entonces, claro, y eso está generando entradas de dólares muy significativas. Son récords históricos, que podemos hablar en todo caso como otro tema eso, porque no estamos sabiendo aprovechar esa... Pero si a eso le sumamos la ingente cantidad de dólares que están entrando por las actividades ilícitas, llámese oro o narcotráfico o tal ilegal, todo eso está viendo una entrada de dólares que no hemos visto en los últimos 30, 40 años. Como consecuencia de eso, el dólar, el tipo de cambio está cayendo. ¿Y se puede estimar cuántos de esos, cuánto de ese dólar que llega a través de las actividades ilegales en comparación con años anteriores está llegando ahora, para darnos una idea de lo vertiginoso que ha sido el crecimiento de esa masa monetaria? El mejor ejemplo es ver las exportaciones. Las exportaciones han batido récord, o sea, en histórico jamás hemos tenido los volúmenes en valores de dólares que estamos recibiendo. Si a eso le sumamos que el precio del petróleo está cayendo, entonces la diferencia, eso nosotros lo importamos, la diferencia entre los dos, que es la balanza comercial, es la que hemos batido récords, que eso se traduce en una entrada de dólares excesiva, ¿no? Y ahí es donde viene la explicación de la enfermedad holandesa. Holanda hace muchos años encontró petróleo y como consecuencia de la explotación del petróleo recibía ingentes cantidades de dólares que hizo que su sector manufacturero prácticamente desapareciera. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Perú? Nos sale mucho más a cuenta importar las cosas y no producirlas localmente. Y entonces eso se llama enfermedad holandesa. Correcto. Son las 8:17. Cuando regresemos, me gustaría que nos explique a los ciudadanos de a pie cómo nos va a impactar esto. Usted me decía antes de salir al aire, claro, trabajamos políticas de corto plazo, pero a largo plazo no tenemos realmente un plan de desarrollo. Enfoquemos por ahí la importancia y sobre todo lo que será la herencia para las generaciones futuras si mantenemos este esquema económico. Vamos a ir a la pausa, son las 8:17 y regresamos. Son ya las 8:22 de la mañana, estamos conversando con el exministro de Economía Jorge Vaca Campodónico y estamos analizando cómo a veces lo que creemos es una estupenda noticia no es necesariamente 100% estupenda, vamos a ponerlo así, sino que hay varios ángulos en el manejo económico que contemplar, sobre todo cuando se piensa en el futuro, en un contexto en el que el oro ha superado por primera vez los $4.500 la onza, por ejemplo, ¿no? Hace poco estaba nada más en $4.000. Y cuando el Banco Central de Reserva ha intervenido con $8.000 millones para atenuar la caída del dólar, estamos justamente hablando de un fenómeno que se vivió en el año 77 en Holanda, que se conoció por tanto enfermedad holandesa, cuando de pronto, ¿no?, ante el descubrimiento de una gran riqueza en hidrocarburos, gas natural, petróleo, me decía usted. Petróleo y gas natural. Petróleo y gas natural, ¿no? De pronto esto trajo pérdida de competitividad a la industria manufacturera. Ahora, yo le preguntaba cómo traducir eso al ciudadano de a pie. ¿Qué significa para la generación de riqueza a largo plazo en nuestro país? ¿Y por qué usted sostiene que Chile ha manejado mejor las cosas que Perú? Bueno, para ponerlo en términos sencillos, el problema está en que esta enfermedad holandesa se da porque están entrando demasiados dólares. En el Perú, además de los precios récords de los términos de intercambio y los precios de los minerales, tenemos adicionalmente el problema de las actividades ilícitas. Por lo tanto, eso genera una entrada de dólar masiva. Esa entrada de dólar masiva es lo que, en cierta forma, hace que el tipo de cambio caiga. Y al caer el tipo de cambio, nuestros productos de exportación son poco competitivos y por lo tanto se deprime la manufactura. Es fácil ver las estadísticas. El sector manufacturero respecto al PBI total
cae, ¿no? Hace más de 10 años ya viene cayendo. O sea, esto es un problema no de corto plazo, sino ya viene de mediano plazo. ¿Desde cuándo más o menos? Viene prácticamente desde el boom de los minerales que se inició en la época del segundo gobierno. Y la expansión, por lo tanto, de la minería ilegal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países para evitar este problema? Bueno, lo que hacen, por ejemplo, Noruega, por ejemplo, Holanda, todos los países que producen, sobre todo lo que es productos no renovables que se llaman, o sea, todo lo que es petróleo, minerales, porque es un gran problema. Nosotros estamos comiendo la riqueza de que le pertenece también a las futuras generaciones, ¿no? ¿Cómo así? Porque todo lo que se extrae de oro, como ya no va a haber en el futuro ese oro o no va a haber el cobre, las futuras generaciones no han participado de esa riqueza que estamos prácticamente nosotros utilizando. Ese boom. ¿Y cómo aseguramos esa riqueza también para compartirla con las próximas generaciones? Esa es la solución que elimina, en cierta forma, el problema de la enfermedad holandesa y además genera un seguro, digamos, para las generaciones futuras. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, lo que se hace es, se genera un fondo en la cual los dólares que están entrando, en lugar de entrar al Perú, se mandan al fondo. O sea, no entran a la economía nacional, sino se quedan afuera. ¿Como un ahorro? Como un ahorro, exactamente. ¿Y eso es lo que está haciendo Chile? Bueno, Chile ya desde el año 2007 inició su fondo, que ha llegado a tener hasta 20.000 millones de dólares y que le ha servido para poder enfrentar la pandemia. Nosotros en el Perú también tenemos uno, pero de características diferentes, que es el Fondo de Estabilización. El Fondo de Estabilización, si se acuerdan, en la época de la pandemia nos lo acabamos, llegó a 0. Y recién ahora lo estamos aumentando, pero para que se aumente ese fondo se requiere tener superávits. Y ¿Cuál ha sido la fuente de ese Fondo de Estabilización? En el caso peruano, sí, básicamente los excedentes fiscales, o sea, si hay un superávit en las cuentas fiscales en el ejercicio de un año, ese, digamos, excedente se manda a este fondo. Pero ese excedente no ha existido. No ha existido. Y peor, en estos últimos años estamos luchando por... ¿Usted diría que un hito importante para eso fue esa descapitalización, vamos a ponerlo así, si fuera esto una economía doméstica? ¿Vino desde la pandemia? Yo diría que desde antes. El problema principal, como el aumento de ese fondo se basa en tener superávit fiscales, nosotros no hemos tenido, ¿por qué? Por el excesivo gasto corriente que hemos tenido. Claro. Ahora, ¿qué supone que no exista prácticamente fondo de estabilización en el supuesto de que tuviéramos que enfrentar una nueva pandemia, por ejemplo, o un desastre natural? Así es. Sí, inclusive nosotros hemos utilizado ese fondo, por ejemplo, años previo a la pandemia, para poder incentivar la economía, cosa que nunca debió haberse hecho, es usar esos fondos para ese tipo de soluciones. En la pandemia, como ya no teníamos mucho, nos lo acabamos, y recién cuando en el año 21, y cuando hubo este súper efecto de los precios, una recuperación de los precios internacionales enorme, ahí aumentamos un poco, pero estamos alrededor de 3.000 millones, prácticamente no es nada. Ya, pero usted decía algo interesante, que ese fondo incluso se ha ido a financiar gasto corriente. Yo diría que sí. En varios años se ha utilizado con lo que le llaman la política contracíclica. En otras palabras, estábamos desacelerando la economía y pensamos que metiendo un poco de ese dinero íbamos a reactivar. Y cuando hablamos de gasto corriente, para quienes no entienden el concepto, estamos hablando de sueldos. Aumento de sueldos y consultorías y todos los gastos que son no traducidos en bienes que son productivos, ¿no? Claro, o sea, es dinero que ingresa, que mueve la economía, pero que luego desaparece. Así es. Y ahí es donde quiero yo aprovechar para darle este mensaje. Nosotros, lamentablemente, en los últimos 10 años nos hemos dedicado al corto plazo. O sea, tratar de reactivar la economía, tratar de solucionar el problema de la pandemia. Todas estas cosas son gastos que no van a generar más riqueza en el futuro, sino que mitigan el problema. Por ejemplo, los gastos de juntos, 65, aumento a los profesores, todo este tipo de medidas que suenan bonitos, son populistas, pero no nos dan ningún tipo de garantía para el futuro, ¿no? ¿Y qué ha hecho Chile que no hemos hecho nosotros? Bueno, Chile tiene un fondo similar al peruano, pero su fondo es diferente en su estructura. En otras palabras,
si exporta, digamos, 1 tonelada de cobre, un porcentaje de esa exportación va al fondo. Entonces, ese fondo tiene un crecimiento sustentado. Y lo más importante aquí es de que, mientras que un fondo de estabilización tiene ganancias de intereses muy bajas, porque están, digamos, tipo reservas internacionales, el fondo en Chile y en otros países se administran fuera del país. Fondo soberano de riqueza. Son los fondos soberanos de riqueza, que esos tienen rendimientos enormes, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque es un ahorro a largo plazo? ¿Puedo hacer el símil con eso? Claro, y no solamente eso, sino que está administrado por empresas internacionales de gran prestigio. ¿Y eso no se toca? No se toca. Hay solamente los intereses que empieza a generar se pueden utilizar para, por ejemplo, financiar un déficit o alguna de ese tipo de cosas, pero el fondo en sí sigue creciendo, ¿no? Correcto. ¿Quién ha fallado aquí entonces? ¿Quién no ha tomado en cuenta esto y ha mirado siempre un horizonte de corto plazo? Yo no diría que ha sido un error o una falla, sino más bien una estrategia diferente. El Perú, a diferencia de Chile, el Perú tiene un sistema bimonetarista. Entonces, para poder estabilizar el tipo de cambio, el Banco Central requería tener enormes cantidades de reservas internacionales, como las que tenemos. Chile no apostó por eso. Chile no tiene el nivel de reservas que tiene Perú, pero sí tiene un fondo de riqueza soberano que le permite poder afrontar cualquier tipo de urgencia. Ahora que tenemos una nueva ministra de Economía que ha prometido, digamos, arreglar la casa, como se dice criollamente, de cara a un proceso de elecciones que viene el próximo año y a dejarle al siguiente gobierno esto un poco más encaminado, ¿qué tips debería aplicar o qué recomendaciones se le podría dar a quienes manejan precisamente esos fondos para ponerlo en práctica y no solo endeudar, sino dejar sin esa posibilidad de rescate a unas generaciones en el futuro? Bueno, en realidad, si bien es cierto, es un gobierno de transición, por lo tanto no se le puede pedir cosas, digamos, de mediano y largo plazo. Yo diría que lo primero es respetar la transparencia fiscal. La ley de transparencia fiscal fija límites muy claros para el nivel de la deuda respecto al PBI y el déficit. Aparentemente este año no lo vamos a poder cumplir el 100%, a pesar de los precios internacionales extraordinarios. Si bien es cierto, ya han podido controlar en base a la reducción del gasto, el déficit todavía va a ser muy superior a lo que dice la regla. ¿Lo convocaron a la reunión que hubo en Palacio de Gobierno? No, definitivamente no. Bueno, puede ser porque yo soy bastante... ¿Y si lo invitaban, hubiera asistido? Bueno, en la medida en que no necesito, yo pienso, una reunión así grupal, que es más que nada para la foto. Yo creo que más bien lo que se necesita es reuniones con los ministros que hemos tenido cierta experiencia y con eso llegar a conclusiones. O sea, no necesariamente tiene que adoptarse la solución de uno, cada uno tiene una visión diferente, pero yo creo que en una reunión así grupal es muy difícil expresar opiniones que realmente lleguen. Ha repetido una palabra que nosotros también aquí reiteramos, porque es evidente que hemos incurrido en populismo, ¿no? Sobre todo cuando se abre la puerta para la posibilidad de gasto del Congreso, por ejemplo, que eso es algo que creo que ya se ha comprendido, incluso hay congresistas que han hecho autocrítica al respecto. Eso hay que cerrarlo, hay que cerrar esa puerta, ¿diría usted? Yo en general pienso de que no solamente es el problema del Congreso, que es obviamente una cosa aberrante porque con la excusa de que van a haber 2 cámaras, estamos aumentando los gastos y todo lo demás. Pero yo creo que hay otras medidas que, bueno, creo que el Consejo Fiscal las ha hecho un listado y eso viene desde antes. No hemos tenido que esperar a que el Consejo Fiscal dé sus recomendaciones, sino el Fondo Monetario ya a comienzo de año, cuando hizo la revisión, verdad, sí. Yo escribí un artículo justamente diciendo que nos ha dado un jalón de orejas justamente porque están pasando el Congreso y mucha gente solamente le echa el problema, la culpa al Congreso, pero también ha sido el Ejecutivo, porque el Ejecutivo perfectamente ha podido observar ese tipo de medidas. Yo sé que estamos volando en tiempo, me van a matar el switcher, pero quería preguntarle por un decreto
que acercaría a Petroperú a una suerte de privatización. Información que cito de la cuenta de X del diario La República, un borrador de decreto de urgencia impulsado por el Ministerio de Economía que autorizaría una reorganización patrimonial de Petroperú. ¿Es una buena medida, sí o no? Para una respuesta corta. Bueno, la respuesta corta es así. Cualquier medida que se haga en Petroperú desde el punto de vista financiero, es decir, rescate o préstamo o transferencia, no va a tener solución mientras no se reestructure la empresa en términos, por ejemplo, la cantidad enorme de trabajadores, la calidad de los técnicos. Entonces yo creo que mientras no se apunte por ese lado, o sea, una reestructuración administrativa, yo creo que no va a dar. La mejor solución sería de que se llegue a una un joint venture con una empresa de gran prestigio y en la cual el Perú, o sea, Petroperú, pase a ser minoritario y sea administrado, bueno, pero con todas ¿Podría haber algo de eso en este decreto? Vamos a esperar, a ver, para conocerlo y poder leerlo y discutirlo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Al contrario, Mavila, te agradezco mucho y la oportunidad para dirigirme a tus oyentes. No, gracias a usted. Son las 8:35, momento de ir a una